y tomar algunas otras medidas para asegurar la presencia de todas y todos ustedes en clase. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Es un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes el día de hoy. Vamos a ver hoy dos temas. El primero, el concurso de leyes, y el segundo, que se denomina la validez temporal de la ley penal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos referencia al concurso de leyes, estamos hablando de un tema que cotidianamente sucede en nuestro diario vivir como estudiantes de derecho penal, ¿sí? Pero para entenderlo tenemos que definirlo. Y posterior a definirlo, para entender esa definición, tenemos que saber en qué casos sucede el concurso de leyes, y para poder entender esos casos necesitamos ejemplos. Y eso es lo que hoy vamos a ver en clase, ¿ok? Primero definamos entonces qué es un concurso de leyes penales, ¿sí? Un concurso de leyes penales, no vayan a creer ustedes que es algo en buena onda, ¿sí? Sino que acá nosotros estamos estudiando un conflicto aparente entre normas. Hay dos normas o más que entran en colisión y nosotros, como abogados, como estudiantes de derecho penal, tenemos que saber cuál de las dos gana, ¿sí? Básicamente, en resumen, eso es el concurso de leyes penales. Pero si lo definimos de forma técnica, y es lo que yo les solicito que tomen apuntes en su cuaderno de clases, el concurso de leyes penales es un conflicto aparente entre normas, ¿sí? Que sucede cuando una misma conducta delictiva cae o está comprendida por dos o más preceptos legales que la regulan, pero un precepto excluye a los otros en su aplicación al caso concreto, ¿sí? ¿Sobre qué estamos hablando con esta definición? Hay un delito, ¿sí? Pero hay dos o más normas penales que están compitiendo entre sí para saber cuál se aplica a ese delito, ¿sí? Evidentemente una tiene que ganar, ¿sí? Y a eso hacemos referencia con el concurso de leyes penales, ¿sí? Para ver en la práctica este asunto, veamos nosotros en qué casos hay concurso de leyes penales, ¿sí? Hay concurso de leyes penales en un primer punto cuando una misma acción es regulada o cae bajo la esfera de influencia de dos o más preceptos legales, ¿sí? Lo repito, hay concurso de leyes penales cuando una misma acción regulada cae bajo esfera de influencia de dos o más preceptos legales, ¿ok? Acá les coloco en diminutivo las diapositivas para que si hay algún compañero que no pudo copiar el concepto, lo pueda copiar y también vean ustedes en qué caso sucede el concurso de leyes penales. Bueno, acá nosotros estamos hablando de teoría, ¿sí? Y nosotros podemos memorizar qué es un concurso de leyes penales. Me pueden ustedes poner en el examen LIC, el concurso de leyes penales sucede en dos casos. Cuando una misma acción es regulada o cae bajo la esfera de influencia de dos o más preceptos legales, y también cuando uno de estos preceptos excluye la aplicación de los otros al aplicarlo al caso concreto. Eso me lo pueden poner en el examen, pero a mí de nada me sirve que me lo pongan en el examen de forma memorística si ustedes no entienden que es un concurso de leyes penales, ¿sí? Y para nosotros comprender qué es un concurso de leyes penales, necesitamos verlo en ejemplos, ¿ok?
Les pongo el primer ejemplo relacionado con el primer caso. Si algún compañero o compañera acá pudiera hacerme el favor de leer el artículo 131 de su Código Penal. Artículo 131 del Código Penal. Parricidio. Artículo 131. Vamos a ordenar. Le voy a pedir primero que la compañera Dulce intervenga y después el otro compañero en el otro caso, ¿ok? Intervenga entonces la compañera Dulce primero y después el otro compañero, ¿sí? Ok. Artículo 131. Parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. A quienes se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrán concederles rebaja de pena por ninguna causa. Bueno, fíjese pues, compañera Dulce. Okay. El artículo 131 del Código Penal regula el delito de parricidio, ¿sí? Yo como abogado tengo el caso de una persona, hombre, que pues evidentemente tiene problemas de celos, tiene problemas de violencia en su temperamento, y llega a la casa un día, mata a su mujer, a golpes, la mata, ¿sí? Pues en este caso la mujer es su esposa, ¿sí? Es la esposa, es la cónyuge del hogar. El acto que cometió mi cliente, un caso hipotético, claro está. ¿El acto que cometió mi cliente es parricidio o no es parricidio? Sí. Parricidio. Sí es parricidio. ¿Por qué es parricidio? Porque es la persona con la que tiene vida marital. Ahí está, tiene vida marital. Entonces estamos convencidos que lo que cometió mi cliente es parricidio. ¿Cuántos años de pena le pueden aplicar? 25 a 50. 25 a 50 años. 25 a 50 años. Va. Ahora vamos a ver, compañera Dulce. Mire acá la pantalla. Léame, por favor, el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Qué dice en su primera parte, que es esta? Y de una vez se va al inciso B. ¿Sí? Okay. Léame esas dos partes, por favor. Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de sus siguientes circunstancias. Inciso B. Mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido a la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Yo le pregunto entonces, compañera, ¿mi cliente cometió el delito de femicidio, sí o no? No. ¿Por qué no lo cometió? Porque no tenemos el indicio de que haya sido por ser mujer o por un poder de relaciones desiguales. Bueno, vamos a suponer que mi cliente era esposo y ejercía entonces en ese caso, sí, aplicando el literal B, sí. Va. Pero no me habían dicho antes que era parricidio, pues. Y miren la pena que tiene el delito de femicidio. La pena que tiene el delito de femicidio es la misma que la del parricidio, de 25 a 50 años. ¿Qué hago yo en este caso? ¿Será que yo le aplico los dos delitos o tengo que necesariamente aplicar uno u otro? Yo diría que los dos. Los dos. Le aplico los dos, o sea, que esté uno sus 100 años en la cárcel. Licenciado, yo creo que ahí es donde se aplica el concurso de leyes. Se aplica el concurso de leyes y creo que la ley especial prevalece sobre la ley ordinaria, pero no estoy seguro.
Ahí está, compañeros. Estamos hablando de un concurso de leyes. Aquí hay dos leyes que regulan el mismo acto, peleando por quién prevalece sobre la otra. Miren el primer caso. Licenciado, Cuando una buenas. misma acción es regulada o cae bajo la esfera de influencia de dos o más preceptos legales. Aquí necesariamente me tengo que ir por una o por otra. Ahora bien, lo que nos establece la teoría del concurso de los tipos penales es la solución de este caso. ¿Cómo sé yo cuándo es parricidio o cuándo es femicidio? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Les quiero plantear otro caso. Ahora el compañero que había tomado la palabra simultáneamente con Dulce, si por favor me hiciera favor de leer el artículo 173 bis del Código Penal. Buenas noches, licenciado. Por Dice, favor, Daniel, artículo 173 bis del Código Penal. Solo léame el primer párrafo, no se vaya a los demás párrafos, solo léame el primero. bueno, está bien. Artículo 173 bis, agresión sexual. Quien con violencia física o sociológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Fíjese, compañero Daniel, que ahora le voy a plantear un caso a usted. Fíjese que yo tengo también un cliente, ¿sí? Yo tengo un cliente que él iba caminando por la acera, de repente vio a una mujer en un callejón y con violencia física y mental, pues la somete, le da un golpe en la cara, o sea, le pega en la cara para someterla, le abre, en este caso su labio, le deja una cicatriz, o sea, a consecuencia de ese golpe tiene una cicatriz la víctima, la golpea y realiza actos eróticos sobre ella. No es delito de violación porque no tuvo acceso carnal a ella, o sea, no realizó actos de penetración, que eso es a lo que se refiere el acceso carnal en el delito de violación. Pero sí realizó actos eróticos, vamos a suponer que estamos entre adultos y se masturbó sobre ella, ¿sí? Y entonces tengo ese caso, fíjese, que mi cliente pues le golpea el rostro a la mujer, le deja una cicatriz y se masturba sobre ella. Y entonces el fiscal me dice a mí, fíjese, señor abogado, que yo lo voy a procesar a su cliente por el delito de agresión sexual. Pero, como yo estudié penal, ¿sí? Si me pudiera hacer favor de leer, compañero, el artículo 144 del Código Penal. Daniel, lea, mire pues, le voy a pedir este favor. Léame primero el artículo 144. Luego léame el primer párrafo del artículo 148. Y después léame el numeral tercero. Ok. Artículo 144. Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. El 148. Quien causare al otro lesiones leves, lesiones leves. Quien causare a otro lesiones leves será sancionado con prisión de 6 a 3 años. Disculpe, licenciado, el otro que me dijo es que se entrecortó la señal. Mire pues, es lesión leve la que produce en el ofendido alguno de los siguientes resultados. Léame el numeral tercero. Sería, inciso 3, cicatriz visible y permanente en el rostro. Va. Entonces, fíjese, compañero Daniel, que a mí el fiscal del MP me dijo, mire, abogado Castillo, voy a procesar a su cliente por el delito de agresión sexual, porque su cliente golpeó en el rostro a una fémina y realizó actos eróticos sobre ella, ¿sí? Y tiene una pena de prisión de 5 a 8 años.
Pero entonces, como yo me las quiero llevar de listo, le digo al señor fiscal, fíjese, señor fiscal, que yo no estoy de acuerdo con usted y mi estrategia de defensa se va a basar en que mi cliente lo que en realidad cometió fue el delito de lesiones leves, porque él no tenía intención de matar a la víctima. Él lo que hizo fue golpear a la víctima y le causó una cicatriz leve en el rostro. Y de conformidad con el artículo 144 y 148, yo considero que mi cliente cometió el delito de lesiones leves y el juez debe aplicarle una pena de 6 meses a 3 años. Compañero Daniel, usted es el juez del caso que yo le estoy contando. Dígame a quién le da la razón. ¿Le da la razón al fiscal o le da la razón a mí? Le doy la razón a usted debido a que Porque soy su no profesor. porque debido a que no solo causó la cicatriz, sino que según en este caso sería el testigo de la víctima, recibió tanto violencia física como psicológica, que está establecido en el artículo 173, y también realizó actos con fines sexuales o eróticos. Ajá, pero entonces, ¿cuál de los dos me va a aplicar o me va a aplicar los dos? A mi No, cliente. sería el 173 bis. Ay, no me había dicho al inicio de que yo tenía la razón, pues, y que pues, nos íbamos a ir Creo por que se lesión. confundió, está hablando del fiscal. Ujú. Ah, del fiscal. No, yo no soy fiscal, yo soy el abogado defensor. Entonces usted le da la razón al fiscal. Sí, sería el fiscal, disculpe. ¿Y por qué? ¿Bajo qué criterio se lo da? Porque yo le puedo apelar esa decisión, señor juez. ¿Por qué criterio le va a dar al fiscal la razón? Yo, mi cliente solo lesionó a la víctima y le causó una violencia, en este caso, lesiones físicas y también psicológicas. Al masturbarse encima de ella, pues le afectó mentalmente. ¿Por sí, qué, ¿por qué lo quiere juzgar y le quiere dar 8 años de prisión? porque según el Yo puedo artículo apelar su decisión, 173, dígame por qué. porque Ajá. todo lo que hizo, en este caso sería el agresor, está contenido en ese artículo, ¿verdad? Cosa que no En el está, que en el, 148 no. no, ahí no está contenido la violencia ¿Está seguro? física o sociológica. ¿Está seguro? ¿Está seguro o no está seguro? Sí, estoy seguro. Así me gusta, compañero. Uno tiene que, como abogado, siempre estar seguro. Pues Sí, porque efectivamente en el tiene razón. 148 no está establecido el resto porque ya lo había leído. Tiene razón, tiene razón. Y es por eso tan importante leer. Aquí estamos en el segundo caso, miren, que uno de estos preceptos excluya la aplicación de los otros al aplicarlo al caso concreto. Dígame, compañero. Perdone, y en el caso del artículo 179, ¿podría aplicar? No, porque mire, el artículo 179, al que usted hace referencia, ya está derogado. Hay que revisar su código penal. El artículo 179 fue derogado por el decreto 20-96 y el 38-2000, ¿sí? Entonces ahí hay que revisar el código penal, ¿ok? Gracias, Lick, muy amable. Antes se llamaba a ese acto abusos deshonestos, pero eso ya se derogó. Ahora es agresión sexual. Licenciado, buenas noches. Dígame, compañero. Fíjese que tengo una pregunta, disculpe, en relación al primer caso. Ajá. En el primer caso, usted como abogado defensor, ¿cómo se defendería o cómo defendería usted a su cliente si la ley establece que el cliente es culpable porque hay una prueba? ¿Cómo se iniciaría ahí la defensa a favor de su cliente? Mire, compañero, la pregunta es muy general, pero recuérdese usted de que el abogado defensor, y eso lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Penal, y eso es algo que, miren, de verdad a mí me choca bastante con esto del tema de, otra vez, que es lo que hay que platicar, el tema de las elecciones de magistrados.
¿cómo es posible que una persona, por ser abogada de otra, automáticamente tenga una tacha? Las personas no comprenden cuál es el rol del abogado. El abogado ejerce una defensa técnica de su representado, ¿sí? Si usted defiende narcotraficantes, por ejemplo, usted no es narcotraficante, usted es abogado, es una defensa técnica. Si usted defiende a alguien sindicado de delitos de corrupción, usted no es corrupto, usted como abogado ejerce una defensa técnica. De igual forma, en el caso que acá nos está planteando el compañero Nelson, usted es un abogado, usted es un experto en el derecho que va a asistir a su cliente. Entonces, mire, compañero Nelson, la pregunta que usted me hace es muy general y los casos comúnmente tienen más elementos para yo poder ejercer un derecho de defensa. Yo me puedo ir a defenderlo por la parte procesal, por ejemplo, que no se observó el debido proceso para resguardar las pruebas, y aunque el fiscal tenga un expediente de 1000 folios, si esas pruebas que sirven para condenar a mi cliente no fueron resguardadas según el debido proceso, pues yo puedo defenderlo por ahí y solicitar que por favor se declare inocente, aunque haya cometido el caso. Pero uno como abogado siempre tiene que velar por las garantías procesales de su cliente. ¿Cómo lo van a juzgar con pruebas que posiblemente fueron alteradas? Eso podría ser una defensa. Y así, ¿verdad? Puede ser que su cliente estaba de viaje y no era él. Puede ser que no se pueda establecer que fue su cliente. O sea, hay muchísimas formas, ¿sí? O sea, tendríamos que ser más específicos, ¿sí? Pero el abogado puede ejercer y tomar distintas actitudes y distintas estrategias de defensa, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Súper, va. Entonces, miren, pues. Buenas noches, licenciado. Disculpe, una consulta. Cristian, por favor. Con respecto al segundo caso, yo estaba dándole lectura a la que es el artículo 173, en el tercer párrafo que dice: la pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder con la comisión de otros delitos. Yo podría utilizar este párrafo como argumento contra su defensa, en este caso artículos 144 y 148. No, porque mire pues ese tercer párrafo, este tercer párrafo hace referencia al caso donde usted comete la agresión sexual, pero antes secuestró a la víctima. Entonces, en este caso hay dos actos distintos, ¿sí? Está por un lado la agresión sexual y por otro lado la privación de la libertad. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante en la teoría del delito, porque también hay un concurso de delitos, ¿sí? Que tiene sus propias reglas, pero en este caso ese tercer párrafo hace referencia a eso, ¿sí? Sin las penas que puedan corresponder a la comisión de otros delitos. Si mi cliente secuestra a la niña, agrede sexualmente en este caso a la niña o a la mujer, y luego mata a su papá, ahí cometió 3 delitos distintos. Entonces, las penas se aplican sin perjuicio de los otros delitos cometidos. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, aterrizando entonces en los casos que estamos viendo, ¿sí? El caso de la agresión sexual, nosotros, que yo les estoy planteando, entre agresión sexual y el delito de lesiones, se resuelve. No vayan a creer ustedes que el compañero Daniel lo resolvió solo porque se le ocurrió, sino que evidentemente hay un criterio para poder solucionar este tipo de casos. Y el primer criterio es el principio de consunción, absorción o exclusividad, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia pues en este caso, principio? Si pudiera hacerme el favor de leerlo un compañero o compañera. Si alguien pudiera hacerme el favor de leer este primer principio.
Sí, perdone, La podría volver persona a... responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas No, yo estoy procesadas pidiendo por que me la lean, comisión. perdónenme, no lo había colocado. Yo estoy pidiendo que me lean este primer criterio de solución. Disculpen, no había colocado las diapositivas. Este primer criterio de solución. El principio de Criterio de consunción, solución absorción o número exclusividad. 1. Ajá. El Sí, precepto de mayor amplitud comprende el hecho previsto por otro de menor alcance y en consecuencia debe prevalecer para su aplicación el precepto más amplio. ok. ¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que hizo el primer, en este caso, ejemplo o solución que dio el compañero Daniel al caso que se planteó? En este caso, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue lo siguiente. El precepto de mayor amplitud, que es el delito de agresión sexual, supera en alcance al delito de lesiones, ¿sí? Porque miren, el delito de agresión sexual, que está en el artículo 173 bis, me incluye. ¿Qué es lo que me incluye? Primero, me incluye la violencia física o mental. Y segundo, me incluye el acto erótico. A diferencia del delito de lesiones, que solo me puede incluir el delito de violencia física o de violencia psicológica, pero deja fuera, en este caso, el delito de, o en este caso, la lesión de la sexualidad de la persona. Y entonces, por eso, el delito de agresión sexual absorbe al delito de lesiones y la solución del caso que nos dio el compañero Daniel es la correcta, ¿sí? Porque el delito de agresión sexual tiene mayor amplitud que el delito de lesiones, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo resolvemos entonces el caso que estábamos platicando con la compañera anteriormente? ¿Es parricidio o es femicidio? Pues aquí hay un segundo criterio que debemos nosotros aplicar cuando hay un concurso de leyes penales. Y como muy bien ya lo había anotado, ya lo había mencionado un compañero, ¿no? En caso que una misma materia sea regulada por dos leyes o disposiciones, una general y otra especial, la especial debe aplicarse al caso concreto, ¿sí? La especial debe aplicarse al caso concreto. A esto hace referencia el principio de especialidad. Y en el caso que yo le planteé a la compañera, ¿sí? Hay una norma general que es el Código Penal, pero la norma especial que se dedica a atender los casos de violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y en este caso, prevalece la ley especial sobre la ley general. ¿Estamos claros entonces con los dos principios que aplicamos para solucionar los conflictos entre normas penales? ¿Sí? Silic, Ok. en este caso prevalece Sí, la gracias. específica porque trata de casos concretos, ¿verdad, Lick? Entonces se aplica directamente, está enfocado hacia el crimen que se cometió. En tanto la específica es como que más amplia, ¿verdad? La general es La más general, amplia. ajá, perdón, la general es más amplia. Entonces la La otra es más general es más amplia. concreta. Exactamente. Trata especialmente los casos de violencia contra la mujer. ¿Sí? Exacto. Mientras que el Código Penal es general, trata cualquier otro delito, ¿sí? Es el principio de especialidad y así es como nosotros podemos solucionar
cualquiera de los dos casos que sucede acá sobre los concursos de leyes penales. Que una misma acción sea regulada o cae bajo esfera de influencia de dos o más preceptos legales, ¿sí? Es una, ¿sí? O que uno de estos preceptos excluya la aplicación de otros al aplicarlo al caso concreto. ¿Cómo resolvemos el primer caso? Aplicando el principio de especialidad, ¿sí? En caso que no podamos aplicar el principio de especialidad y que sean dos normas del mismo cuerpo legal, tenemos que ver cuál de los dos preceptos excluye al otro, porque al aplicarlo al caso concreto es más amplio, ¿sí? Y nos soluciona todas las afectaciones a los bienes jurídicos tutelados. ¿Estamos claros con esto? Si estamos claros con esto, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase de hoy, ¿sí? La segunda parte de nuestra clase de hoy hace referencia a la validez temporal de la ley penal, ¿sí? La validez temporal de la ley penal es algo por lo cual nosotros también tenemos que poner bastante atención, porque también hay conflictos de la ley en el tiempo, ¿sí? Y tenemos que tener la capacidad de buscarle soluciones. En este caso, el tema de la validez temporal de la ley penal es algo que ya vimos en el módulo anterior cuando hicimos referencia a que uno de los principios limitadores del derecho penal era el principio de irretroactividad de la ley penal. Y que con eso nosotros, pues básicamente le poníamos un límite al poder punitivo, ¿no? Para que si yo cometo algún delito hoy, no porque le caiga mal al Congreso y el Congreso va a crear una nueva ley para sancionarme más, necesariamente me va a aplicar, ¿sí? Porque la nueva ley que ellos hagan es irretroactiva en mi caso, ¿sí? Es por eso que es tan delicado este principio de irretroactividad y tan importante porque nos protege de esos abusos de poder político donde quieran sancionar al pasado conductas con penas más graves de las que ya estaban establecidas, ¿ok? Y entonces para nosotros entender la validez temporal de la ley penal, tenemos que hacer referencia a la regla general de aplicación temporal de las leyes. En derecho civil, en derecho mercantil, en derecho laboral, en derecho administrativo, en cualquiera de las ramas del derecho que ustedes estudien, la regla general es que una ley solo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su eficiencia temporal de validez. ¿Qué quiere decir esto? Que una ley solo puede aplicarse en los casos donde está vigente y los hechos fueron cometidos cuando esta norma estaba vigente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que hace unos años hubo una derogatoria total de los matrimonios entre menores de edad, ¿sí? Antes se permitía, si a partir de los 16 años el varón y la mujer con 14 años daba el consentimiento a sus padres, se podían casar. Pero hubo una reforma al Código Civil en lo cual se estableció una prohibición absoluta. ¿Será que los matrimonios que fueron realizados antes de esa reforma legal también son inválidos en el presente a partir del año 2018? ¿Sí o no? No, No, no son inválidos. Son inválidos. Siguen siendo válidos. ¿Por qué no son inválidos? Porque la ley no se puede aplicar de forma retroactiva, ¿sí? Si era legal en su momento, esos matrimonios tienen validez, ¿sí? A partir de 2018 se estableció la prohibición específica y absoluta del matrimonio entre personas menores de edad, y pues a partir de esa prohibición, todo lo que sea para adelante está prohibido, de matrimonios relacionados con matrimonios de menores de edad, ¿sí? Ahora bien, esta es la regla general de todo el ordenamiento jurídico.
Pero nosotros en el área penal tenemos algunos privilegios y este es uno de ellos. Y es que nosotros podemos aplicar la ley penal de forma extractiva. Yo acá les coloco el título, es la extractividad de la ley penal, ¿sí? Y les voy a pedir de favor a alguno o alguna de ustedes que le dé lectura al artículo que le dé lectura al artículo 2 del Código Penal. Artículo 2. Código Penal. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído en sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Muy bien, a ese artículo 2, bien subrayado, porque muy importante para su estudio del derecho penal, ¿sí? Ese artículo 2 nos establece los casos en los cuales nosotros, como estudiantes del derecho penal, podemos saltarnos o podemos hacer una excepción a la regla de irretroactividad de la ley penal. ¿Y cuándo podemos hacer una excepción? Siempre y cuando favorezca al reo, ¿sí? Pero esta excepción, no vayan a creer ustedes que solo es al pasado. También podemos hacerlo hacia el futuro. ¿En qué casos? Acompáñenme ahorita a ver en qué casos, ¿ok? A ese artículo 2, por una parte, colóquenle arriba con lapicero la retroactividad, ¿sí? Porque ese es el primer caso que permite este artículo 2 del Código Penal, ¿ok? Hablamos que existe la retroactividad de la ley penal cuando aplicamos una ley vigente con efecto hacia el pasado, ¿sí? A pesar que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta o ya se haya dictado sentencia, solo cuando favorezca al reo. Y por eso es que acá yo les subrayo esa parte, solo cuando favorezca al reo, ¿sí? Les voy a poner yo un ejemplo. Vamos a suponer que el sujeto del ejemplo soy yo, ¿sí? Yo cometí el delito, ya les voy a decir un delito ahí que yo haya cometido, hoy lo cometí. Hoy yo cometí el delito de robo, ¿sí? En el artículo 251 establece, pues evidentemente, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionada con prisión de 3 a 12 años. Fíjense que yo cometí el delito hoy y pues por mi mala fortuna la policía me arrestó, ¿verdad? Me llevaron a tribunales y pues estoy sujeto a un proceso penal por el delito de robo, ¿sí? Entonces yo armo toda mi defensa, mire, perdón, yo no era, o digo, pues acepto mi culpabilidad, mire, yo sí era, y pues básicamente todo el debate del juicio, debatimos la pena de 3 a 12 años de prisión, ¿sí? Y el 31 de diciembre del año 2021, el juzgado me notifica que en virtud de los hechos y de las pruebas aportadas en el proceso, usted, Mario, cometió el delito de robo, le vamos a aplicar la pena máxima de 12 años de prisión. El 31 de diciembre del año 2020. Pero el 1 de enero del año 2022, el Congreso de la República decide, a través de una ley, eliminar el delito. El delito de robo ya no existe en Guatemala, ¿sí? O puede que sí exista, pero en vez de darme una pena de 3 a 12 años, ahora la ley dice que me van a dar una pena de 3 a 5 años. Y a mí me aplicaron 12, ¿sí? Porque cuando yo cometí el delito, la ley vigente decía que
me tenía que aplicar 12 años de cárcel como pena máxima, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? A pesar de que ya haya sentencia, yo tengo derecho que se vuelva a revisar mi caso y que me apliquen la pena menor establecida en la nueva ley, o si se eliminó el delito, automáticamente yo salir libre, ¿sí o no? Sí, porque en este caso Yo le pienso que favorece no, al Lick, reo, Lick. porque en el momento, Mire, pues, de primero dejemos a Laura terminar su idea y después que la compañera Mónica intervenga. Primero la compañera Laura. En este caso, como favorece al reo, Lick, entonces sí puede él pedir que le revisen nuevamente su caso y se le aplique la pena vigente actual. Ok, muchas gracias. Ahora, compañera Mónica, por favor. Compañera Mónica. Lick, yo pienso de que no se puede. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, claro. ¿Me escucha, licenciado? Sí, por favor. ¿Aló? Sí, compañera, por favor. Fíjese que yo pienso de que no, porque a él lo enjuiciaron y a base de la ley que estaba en vigencia. Yo pienso que no se puede, o sea, que no, ¿cómo se llama? No le darían la oportunidad de que lo juzguen por la ley que está en vigencia en ese momento, porque ya lo enjuiciaron por algo que ya hizo. Bueno, pues fíjense que en este caso que tenemos dos posturas distintas, ¿sí? La correcta es la de la compañera Laura. Les voy a decir por qué. Porque se recuerdan ustedes que en materia penal, según el artículo 15 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 del Código Penal, y lo puede apuntar ahí compañera Mónica, la ley penal sí se puede aplicar al pasado siempre y cuando favorezca al reo. En este caso, como es una ley más benigna, es una ley que me beneficia, yo sí puedo pedir que la apliquen al pasado, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Que la ley o elimine el delito o tenga una menor pena, ¿sí? En ese caso, yo, aunque haya cometido el delito hoy, si el 1 de enero del año 2022 hay una ley que cumpla con cualquiera de esos requisitos, yo puedo exigir que me la apliquen al pasado, ¿sí? Y que revisen mi caso y que me den una pena menor. Así es como funciona la retroactividad, ¿sí? Cuando favorece al reo. ¿Estamos claros con esto? Sí, porque en el último párrafo del artículo, en el artículo 2 dice, cuando haya recaído en sentencia firme, la cual se halle cumpliendo su condena. O sea, ahí mismo nos dice que sí tiene retroactividad la ley. Yo puedo revisar mi caso, aunque haya sentencia, ¿sí? Aunque haya sentencia, me pueden aplicar la ley que me favorece. Eso es la retroactividad. Ahora veamos, antes de responder dudas, otro caso donde también la ley penal puede viajar en el tiempo. Y también apúntenlo ahí en su artículo 2. Es la ultraactividad de la ley penal, ¿sí? La ultraactividad de la ley penal, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hacemos referencia a la ultraactividad de la ley penal, ¿sí? Hacemos referencia a que una ley posterior al hecho es perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior, solo cuando favorezca al reo, ¿sí? Solo cuando favorezca al reo, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Sí? Vamos a suponer el mismo caso que yo les planteo. Yo cometí un robo hoy, ¿sí? Y todo mi proceso, como la ley vigente cuando yo cometí el delito era el Código Penal actual, me pueden aplicar una pena de 3 a 12 años de cárcel, ¿sí?
Llega el 1 de enero del 2022 y hay una nueva ley que crea un nuevo delito o que contiene una pena más severa, ¿sí? Pero como nuestro sistema de justicia penal es tan lento, que a mí muy probablemente me den sentencia en el año 2022. Y efectivamente así es. El juez dice que mi audiencia o mi debate oral y público, ¿sí? Donde me van a sentenciar, va a ser el 15 de enero del año 2022, ¿sí? Y el 15 de enero del año 2022 ya está vigente una nueva ley penal que establece que la pena para el robo es de 15 a 20 años de prisión. De 15 a 20 años de prisión establece la nueva ley que entró en vigencia el 1 de enero del año 2022. Pero cuando yo cometí el delito, que es hoy, el 25 de febrero del 2021, en este caso, la pena era de 3 a 12 años de prisión. Y el juez, el 15 de enero del año 2022, tiene una duda. ¿Cuál pena le aplico al acusado Mario? ¿La pena de 3 a 12 años de cárcel que estaba vigente cuando cometió el delito? ¿O le aplico la pena de 15 a 20 años de prisión que está vigente hoy cuando estamos en juicio? La de 3 a La que 12 estaba años. vigente cuando cometió el delito. Ahí está. ¿Por qué aplicamos la que estaba vigente cuando cometí yo el delito? Porque le Porque favorece al reo. Me favorece. Entonces, en este caso, la ley que me favorece no viaja al pasado, sino que va al futuro, ¿sí? En estos dos casos es cuando nosotros como abogados penalistas podemos hacer una excepción al principio de irretroactividad de la ley, ¿sí? Cuando una nueva ley es más favorable al reo, puede viajar al pasado. Y cuando una ley es más perjudicial al pasado, la ley anterior, cuando cometió el delito, ojo ahí, puede viajar al futuro. No vayan a confundir esto último cuando, por ejemplo, yo robé en enero, el 2 de enero del 2022, yo robé, ¿sí? Y cuando yo robé el 2 de enero del año 2022, que está acá después del circulito, ¿sí? La pena es de 15 a 20 años de prisión. Pero había una ley en el 2021 que tenía una pena de 3 a 12 años. ¿Será que yo puedo pedir que me apliquen la ley del 2021 cuando yo cometí el delito en 2022? ¿Sí o no? No. No, Lick, porque ya está vigente la nueva ley. Porque ya no tenía, favorecer al ya no tenía vigencia. La ley del 2021 ya no tenía Ya vigencia. no tenía efecto. Solo podemos hacer estos saltos en el tiempo cuando el acto fue cometido bajo la vigencia de la ley más benigna, ¿sí? O, en este caso, en la ultraactividad, si yo cometí el delito el 2 de enero y la pena vigente el 2 de enero es de 15 a 20 años de prisión, yo no me puedo dedicar a revivir leyes muertas, ¿sí? Porque no estaba vigente la ley más benigna cuando yo cometí el delito. Si no, olvídense, yo pudiera decir que en el año 1875 con Justo Rufino Barrios, lo que yo tenía que pagar era una multa. Y entonces que me apliquen esa ley más benigna. No. La ultraactividad no hace referencia a revivir leyes muertas, sino que hace referencia a la aplicación de una norma que fue derogada, pero que se puede aplicar en juicio porque cuando yo cometí el hecho estaba vigente esa norma. Si no estaba vigente, no puedo yo dar esos saltos al pasado o al futuro. ¿Estamos claros entonces con eso? Veo yo que aquí hay varias manos levantadas. Bueno, no, ya no tengo manos levantadas. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla en este momento para yo poder responder cualquiera de sus dudas. Y me acaba de llegar. Víctor, por favor, intervenga.
Víctor levantó la mano, ¿pudiera tomar la palabra o ya no? Bueno, entonces, si no hay dudas, concluimos por hoy la clase número 10. ¿Ok? Acá termina.